Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un gusto de poder compartir esta charla con todos ustedes. Muy bienvenidos a esta charla o conversación que podemos tener con ustedes. Como había adelantado quizás Víctor, el punto que quería yo hoy compartir con ustedes es la importancia del cómo decimos las cosas. Esto es sumamente importante en todas las áreas. Ustedes estarán de acuerdo, vamos a imaginarnos un matrimonio. Yo estoy convencido de que cualquier tema puede ser tratado, pero depende cómo se trata. No es lo mismo hablar algo de manera bondadosa que hablarlo a los gritos. No es lo mismo corregir o disciplinar a un hijo de manera bondadosa que hacerlo exasperado y gritando. Los resultados no son los mismos. De la misma manera que el cómo se dicen las cosas, cómo me comunico, es importante en todas las esferas, en la familia, con nuestros amigos, también es sumamente importante con las autoridades. ¿Por qué digo esto? Bueno, en realidad a las autoridades no les importa mucho si soy bondadoso, no le importa mucho el tono con el que yo estoy hablando, pero sí le importa las palabras que voy a utilizar al momento de hablar de las propiedades de un producto. Es extremadamente importante que seamos muy cuidadosos en la selección de nuestras palabras. Y les voy a explicar por qué y cuáles son las palabras que tenemos que utilizar y qué va a pasar si no las utilizamos. Todos nuestros productos, estoy hablando especialmente de los suplementos dietarios, que allí está el drama, ¿no? Todos los suplementos dietarios tienen un certificado de ANMAT. ANMAT es la entidad en Argentina que regula todos los medicamentos y todos los alimentos. Los suplementos dietarios es un tipo de alimento, no es un medicamento. Entonces, el ANMAT, que es la institución paraguas que controla todo, se divide en dos grandes ramas. Por un lado, el INAL, que se encarga de los alimentos y los suplementos, y por otro lado, el INAME. Bueno, dejemos el INAME para los medicamentos. Vamos a hablar del INAL. El INAL, que es la parte del ANMAT que regula nuestra actividad, nos dice lo siguiente. Ustedes, cuando hablen de las bondades de sus productos, tienen que hablar de los principios y no del producto en sí. No se puede hacer atribución terapéutica. Vamos a hacer o aclarar cuál es esta diferencia entre principio y producto. Tomemos como ejemplo el Argi-7. El Argi-7 como principio activo tiene la arginina y el producto es el Argi-7. Entonces, yo puedo hablar y explicar de que la arginina produce en el organismo una vasodilatación de todas las arterias y venas, que la arginina ayuda a regular el sistema cardíaco, que la arginina colabora en el proceso de metabolizar la glucosa. Yo puedo hablar todo lo que se sabe de ese principio que es arginina. Y puedo decir que el Argi-7 tiene arginina, pero no puedo decir que el Argi-7 es un vasodilatador. Yo puedo decir que la arginina, que es el principio activo, es un vasodilatador y que Argi-7 es o tiene arginina. Vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a suponer, este de la arginina y el Argi-7 es fácil porque en el nombre casi está el principio. Pero vamos a hablar de otro producto muy conocido por nosotros que creo que es uno de los suplementos dietarios que más antiguos tenemos dentro de la empresa en Vida Natural, que es el lapacho. El lapacho tiene muchos principios activos, pero dentro de esos hay dos que son más importantes.
que es la lapachona y el lapachol. Entonces podemos decir que la lapachona y el lapachol tienen la propiedad hematopoyética, que eso significa aumentar la cantidad de glóbulos rojos. Y podemos decir que el lapacho dorado de vida natural tiene lapachona y lapachol. Pero no podemos decir que el lapacho dorado actúa como hematopoyético. ¿Se entiende bien la diferencia? Lo que nos pide la autoridad es que nosotros hablemos de los principios de los productos, de las propiedades que tienen los principios, no del producto. Vamos a enfatizar este tema hablando del lapacho. Es probable que ustedes quizás no recuerden cuáles son los principios activos de determinado producto, por ejemplo en este caso del lapacho, que ustedes no recuerden que el lapacho tiene lapachona y lapachol, pero sí se acuerdan de que el lapacho produce mucho más energía. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de comunicarnos? Podemos decir, si no nos acordamos cuáles son los principios, podemos decir, los principios activos del lapacho son energizantes. Y gracias a esos principios activos, este producto, el lapacho dorado, nos lleva a tener más energía. Pero no es muy pequeña la diferencia, muy, diríamos, casi imperceptible. Pero no es lo mismo decir que el lapacho dorado es un energizante a decir que los principios activos del lapacho dorado son energizantes. Este tema es muy delicado porque actualmente con el tema de que muchos de ustedes están publicitando en internet, que usan las redes sociales, escriben y hablan de los productos y de las bondades de los productos de vida natural. Y muchos de ustedes les ha pasado que sin darse cuenta han puesto, por ejemplo, el aloe vera es un limpiador de los intestinos. Y en realidad lo que hay que poner es que los principios activos del aloe vera limpian los intestinos. Hay que mantener esas formas, porque si no lo hacemos, ¿cuál es la consecuencia? Y la inmediata puede ser que Mercado Libre, por ejemplo, si ustedes publicitan en Mercado Libre, que les quite la publicidad. O puede ser que alguna autoridad sanitaria los involucren no van a tener ningún problema grave porque en última instancia se van a comunicar con nosotros y nosotros vamos a decir que fue un error de formas. Pero para evitar eso, lo que tenemos que hacer, recuerden esto, hablar siempre de los principios activos. Si sabemos el nombre del principio, como la arginina, no hay ningún problema. Decimos, la arginina hace esto, esto y lo otro. Si nos acordamos de la lapachona, decimos, la lapachona hace esto, esto y lo otro. Pero si no nos acordamos, resumimos toda la expresión diciendo los principios activos. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que si bien podemos hablar de las propiedades de un principio activo, no podemos decir en ningún momento que el producto cura, porque no es un medicamento. Por eso el título de mi tema. Mi tema decía EPA. ¿Qué significa EPA? Muchas veces lo hemos charlado en nuestra sala auditorio. La E de evitan, la P de previenen y la A de ayuda. Entonces, ustedes acuérdense de estas tres palabras, o de esta palabra, de estas tres letras. EPA, evitan, previenen, ayudan. Podemos agregar colaboran. Entonces nosotros con toda tranquilidad podemos decir que vamos a suponer el AUR, que es un producto de vida natural, ayuda a eliminar el ácido úrico del organismo, pero no podemos decir el AUR elimina el ácido úrico. A algunos les podrá parecer una pequeña diferencia, pero las instituciones se basan en leyes
y las leyes son claras en este sentido. Para evitar cualquier tipo de problemas, acordémonos de EPA, que las cosas evitan, previenen y ayudan. Vamos a hablar ahora de algo que nos pasó hace muy poquito, el BioSapper. El BioSapper no es un alimento, no es un medicamento, pero tampoco podemos decir que el BioSapper sea un aparato médico, porque si bien estamos haciendo toda la certificación para que eso sí sea así, un aparato médico, todavía nos faltan protocolizar. ¿Qué significa protocolizar? Los organismos nacionales piden que haya una cantidad de casos controlados por médicos donde se hace todo un protocolo y siguiendo ese protocolo la persona declara cuáles fueron sus mejorías. Cuando tenemos una cantidad muy grande de protocolos, recién se puede hacer que el producto sea conocido como un aparato médico. Mientras tanto, es un generador de biofrecuencias. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos citar la literatura que está escrita sobre eso. Como dice nuestro catálogo, si ustedes van al catálogo, ustedes van a encontrar que allí dice que la doctora Clark, en el libro La cura de todas las enfermedades, dice tal cosa. No es lo mismo decir que el aparato elimina virus, parásitos y bacterias, que sí lo hace, pero no lo podemos decir de manera directa. Podemos decir, los estudios llevados adelante por la doctora Hulda Clark, ella llegó a la conclusión, y lo dice en su libro La cura de todas las enfermedades, de que el efecto que produce es que elimina virus, parásitos y bacterias. Pero lo dice la doctora, que es una autoridad para poder decirlo. Nosotros no tenemos esa autoridad para poder decirlo. Mire, les voy a contar lo que le pasó a un ADI muy cercano a nosotros. La llamaron por teléfono y le preguntaron, ¿el BioSapper cura el cáncer? Y ella estaba contestando otras preguntas, estaba hablando, no hablando, escribiendo mensajitos, charlando con otra persona, estaba en su casa quizás viendo que la comida no se le queme, en medio de un montón de circunstancias, y para sacarse rápidamente a esa persona que le estaba preguntando eso, le dijo, sí, locura. Evidentemente esta persona no estaba bien intencionada, hizo una denuncia a Mercado Libre y Mercado Libre momentáneamente le clausuró la cuenta. Después, cuando se explicó todo, se aclaró, le volvió a abrir la cuenta, hubo que presentar la información necesaria para demostrar que no se quiso decir eso, y bueno, el tema se fue solucionando. Pero muchos de ustedes pueden tener ese problema si ustedes dicen de manera directa algo con respecto al BioSapper como que cure. Ustedes tienen que decir, la doctora, eso está en la página de nuestro catálogo, en la carpeta, está en nuestra página de internet. Ustedes, si no tienen momento en este momento para tomar nota, pueden leerlo allí donde dice, la doctora Hulda Clark en su libro La cura de todas las enfermedades dice, dos puntos, tal cosa y tal cosa. Eso es con respecto al BioSapper. Ahora, con respecto a los productos, quiero enfatizar esto. Es cierto, porque tenemos muchos testimonios de personas que han sentido cambios maravillosos con el uso de los productos, que han sentido una mejoría tremenda. Pero otra vez, el cómo es importante y las autoridades nos piden que seamos muy cautelosos en las palabras que utilizamos. No podemos decir, voy a enfatizarlo de nuevo, no podemos decir que los productos curan. Tampoco podemos hacer una atribución terapéutica. ¿Qué es una atribución terapéutica? Decir, por ejemplo, que un producto es antialérgico, decir que es antiespasmódico, decir que es, por ejemplo, adelgazante. Son propiedades terapéuticas.
No lo podemos decir del producto, pero sí podemos decirlo de los principios. Si ustedes ven en nuestro catálogo todos los suplementos dietarios, allí dicen propiedades, dos puntos. Y allí están todas las propiedades que tiene ese producto. Y abajo dice, se recomienda para, y ahí dice todos los problemas que la persona podría sentirse recomendada que ese producto le podría hacer bien. Así que, primero que todo, y ya que estamos hablando otra vez y qué lindo que podamos compartir estos momentos, quiero felicitar a toda la gran familia de Vida Natural porque a pesar de todos los momentos difíciles que está viviendo el mundo, el trabajo pequeño o grande que cada uno de ustedes está haciendo ha permitido de que las ventas no bajaran, ha permitido de que Vida Natural se siga conociendo y lo que es más importante, que muchos productos lleguen a más personas para ayudarlas. Quiere decir que el trabajo que están haciendo es excelente. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora no es un llamado de atención, es simplemente un recordatorio. Seamos prudentes en las palabras que utilicemos. Eso va a ayudar para que todos podamos desenvolverlo de mejor manera y no tengamos ningún tipo de inconveniente, que no va a ser importante, pero que nos va a emplear mucho tiempo y quizás alguna contrariedad en algún sentido. Querido Sadi, más que nunca queremos que el eslogan nuestro, sentirse bien, sea cierto en cada uno de ustedes. Y si incorporamos este concepto, si somos prudentes en cómo nos manifestamos, el éxito que vamos a estar, que ya estamos teniendo, no va a ser empañado absolutamente por nada. Si ustedes tienen alguna pregunta puntual, después la pueden llegar a hacer a Marcela o llamando por teléfono o por mail, que seguramente yo voy a estar muy contento de poder contestarles. Muchas gracias por haberme escuchado y les deseo que les vaya muy, pero muy bien. Gracias por estar allí. Gracias, Roberto.